Hoy vamos a continuar con estos temas de funciones. En los dos videos anteriores estuvimos utilizando un diagrama para representar funciones. Entonces, como aquí se ve, x es un elemento del dominio y por medio de f a esta x se le asocia un elemento al cual se le llama f de x, y así para cualquier x que se encuentre en el dominio. Y también dijimos que estaríamos restringiendo el estudio de estas funciones a funciones de este tipo, funciones que en este caso les llamamos f, de tal manera que su dominio es un subconjunto de números reales y en el rango van a aparecer números reales también. Entonces son funciones que van de subconjuntos de reales a reales. Y habíamos escrito un ejemplo algo así como f de x igual a x más 1, o algo similar a f de x igual a x al cuadrado. A veces en lugar de escribirlo de esta manera se llega a escribir así: a x le corresponde por ejemplo el término x al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos escribir esto: una función f que tiene como dominio un subconjunto de números reales y lleva a números reales. ¿Cuál es la regla? Pues la regla es que a cualquier elemento del dominio se le va a asignar ese mismo elemento pero elevado al cuadrado. Esta manera de escribirlo así también es válida. Y otra manera que utilizamos en el video anterior es una forma tabular, en la que escribíamos aquí x y aquí otra columna de los valores de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí la columna de las f de x. O por ejemplo, esta f de x pudiera ser, no sé, x al cuadrado. Y voy a considerar algunos elementos en el dominio. Por ejemplo, el menos 10, el menos 2, el 0, 2, el 10. Estos son elementos del dominio. No, obviamente aquí no están todos, pues para esta función, pues en el dominio hay muchos otros valores, pero ahorita estos son unos representativos. A este menos 10, su imagen le corresponde el 100, según esta regla. Al menos 2 le corresponde al 4, al 0, el 0. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy elevando estos números al cuadrado, porque es lo que la regla dice. 2 al cuadrado es 4 también, y 10 al cuadrado es 100. Esta forma de representar funciones también es válida. El detalle de esta forma tabular es que no podemos representar o en general no se pueden representar todos los valores del dominio y por tanto tampoco de la imagen. Y esto porque muchas veces el conjunto dominio pues es un conjunto infinito, entonces no podríamos representarlos a todos. Sin embargo, muchas veces sí es útil utilizar así una tabla. Pero notamos en esta tabla que hemos formado parejas de números, pares de números. Por ejemplo, aquí está esta pareja: menos 10 con el 100, el menos 2 con el 4, 0 con 0, 2 con 4 y 10 con 100. Y así para cualquier elemento que yo coloque en esta tabla. Por ejemplo, aquí pudieran haber más valores y así en general al elemento x decimos que le corresponde como imagen x al cuadrado. Y vamos a utilizar esta idea de que se han formado parejas para representar también funciones. Para comenzar con esta idea, vamos a considerar este ejemplo sencillo. Imaginémonos que en el dominio se encuentra el número 1, 2, 8 y el 10. Y en el rango el 4, 3 y 7. Y la regla f dice que al 1 y al 2 lo relacionamos con el 4, al 8 con el 3 y el 10 con el 7. En forma tabular, esto se representa así, y chequemos que se han formado 4 parejas. Estas 4 parejas las vamos a considerar ahora pero en conjunto, entonces vamos a formar un conjunto con estas parejas que se han formado. En primer lugar vamos a checar una sola pareja. A ver, a esta primera pareja la voy a representar así, con un paréntesis 1,4. Anteriormente habíamos utilizado unos símbolos parecidos para representar intervalos. Sin embargo, esto no es un intervalo, esto es una pareja. Simplemente estamos diciendo que son dos números, en el cual el primer número es el 1 y el segundo número es el 4. Entonces, esta es la primera pareja. La segunda pareja pues es este de acá, entonces es el 2. Esta es la segunda pareja, 2,4. La otra sería 8,3 y esta otra sería 10,7. Si consideramos a estas parejas así como conjunto, pues entonces vamos a utilizar esa notación de conjuntos y los vamos a encerrar entre unas llaves. Entonces, como se puede ver, este conjunto de parejas está representando
a la función. Es decir, la misma función se puede ver como un conjunto de parejas. Solo que hay un detalle, que cuando hablamos de funciones, lo que le pedimos a cada una de estas parejas es que sean parejas ordenadas. Y eso quiere decir que el orden en el que se encuentren los elementos sí importa. Es decir, por ejemplo, pudiéramos tener a la pareja 1,4 y por otro lado a la pareja 4,1. Y esta pareja con esta pareja son diferentes. O sea, estas parejas no son iguales. ¿Por qué? Porque el orden sí importa. Si aquí primero se encuentra el 4 y acá primero se encuentra el 1, entonces ya eso hace que sean distintas. Entonces, cuando hablamos de parejas ordenadas, el orden sí importa. Y vamos a considerar a estos dos elementos como elementos diferentes. Resulta entonces que a una función la podemos entender también como un conjunto de parejas ordenadas, que esta función puede quedar completamente determinada por medio de todas las parejas ordenadas que conforman este conjunto. Y entonces a este conjunto es la función misma, la podemos entender como la misma función. Es decir, podríamos escribir esto. F, o sea, la función, notemos que no estoy escribiendo f de x, ¿no? O sea, ya habíamos hablado en el video anterior la diferencia de entre f de x y f. Entonces, a esta f podemos decir que es un conjunto y que es el conjunto de todas estas parejas ordenadas. Y de este conjunto podemos sacar la información de, por ejemplo, cuál es el dominio. El conjunto de todos los primeros elementos, en este caso el primer elemento de aquí es el 1, acá es el 2, aquí es el 8 y aquí es el 10. Este conjunto, el conjunto que tiene al 1, al 2, al 8 y al 10, pues es precisamente el dominio. El segundo término de cada pareja así en su conjunto, pues es precisamente el rango. Entonces el rango es el conjunto de todos los elementos que se encuentran en la segunda posición de cada pareja ordenada. Por ejemplo, el segundo término es el 4, aquí también el 4, aquí el 3 y aquí el 7. Entonces, si lo consideramos como un conjunto, así como el conjunto 4,4,3,7, entonces este conjunto, pues aquí vemos que se repite el 4, pero ya sabemos que en cuanto a conjuntos, este conjunto es igual a que escribir 4,3,7. En este conjunto de parejas ordenadas está la información de cuál es el dominio y cuál es el rango. Y además está expresado también la forma en que se relaciona cada elemento del dominio con cada elemento del rango. Pues sí, aquí es fácil ver que al 1 lo asociamos con el 4, como acá, al 1 lo asociamos con el 4. Por ejemplo, aquí al 10 lo asociamos con el 7, como aquí, al 10 lo asociamos con el 7. Regresando a este ejemplo en el que la imagen es x al cuadrado, pues podemos considerar también así al conjunto de todas las parejas ordenadas y decir, a ver, aquí voy a escribirlo así, decir que f es igual a un conjunto. En este conjunto voy a escribir únicamente algunos elementos. ¿Qué elementos? Los que escribimos aquí, menos 10,100, el 10,100, y pues aquí hay muchos más, hay infinitas parejas ordenadas, ¿no? Entonces no podríamos escribir a todas las parejas así en lista, pero pues ya también, ya anteriormente habíamos escrito conjuntos los cuales tenían infinitos elementos. Para este ejemplo lo voy a escribir así. Entonces escribimos otra vez, f es igual a un conjunto. Entonces ya dijimos que a la función, que es una regla, o sea, anteriormente lo habíamos visto como una regla, ahora lo vamos a ver como un conjunto de parejas ordenadas, de pares ordenados. Acá de este lado habíamos escrito que de forma general a cada x tiene como imagen el elemento x al cuadrado en el rango. Aquí vamos a escribirlo así, voy a escribir f es el conjunto de todas las parejas ordenadas x, f de x, de tal manera o tal que, y por eso escribo esta barra, de tal manera que se debe de cumplir lo siguiente, que f de x es igual a x al cuadrado. Y ya tenemos otra forma de representar funciones. Entonces ahora lo vemos como un conjunto en el cual es un conjunto de parejas ordenadas. El primer elemento corresponde al dominio y el segundo elemento corresponde a las imágenes que se encuentran en el rango. Y aquí podemos escribir la regla de cómo es que estamos asociando a los elementos del dominio con las imágenes. Con todo lo anterior dicho, ya podemos dar una definición.
y es esta. Dice: una función es una colección de pares de números con la siguiente propiedad. Si a, b y a, c pertenecen a la colección, es decir, a la colección de los elementos que decimos que es la función, entonces b es igual a c. Y luego dice: en otras palabras, la colección no puede contener dos pares distintos con el mismo primer elemento. O sea, para que quede más claro, chequemos esta definición en este ejemplo que hace un momento revisamos. Dice que una función es una colección de pares de números. Aquí tenemos una colección de parejas de números. Y mirando gráficamente, pues podemos ver que realmente es una función. O sea, aquí al dominio, todos están relacionados con un elemento de acá. Y de hecho todos están relacionados con solamente un elemento. No con dos, ni con tres, ni más. O sea, solamente con un elemento. Por ejemplo, al 1 solo con el 4, al 2 solo con el 4, solo con el 4. ¿Qué pasa si por ejemplo dijéramos, a ver, vamos a cambiar esta f y decimos, a ver, al 10, aparte de que esté relacionado con el 7, también con el 3? A ver, yo quiero también relacionarlo con el 3. Pues como sabemos, esto ya no es una función, porque tenemos un elemento al cual se le está asociando dos elementos en lo que sería el rango, pero según la definición de función que ya teníamos, esto no es una función. Mirándolo como parejas ordenadas, ahora el conjunto F sería este otro, o sea, ahora tendría este otro elemento. Tendría también al 10,3. Ahora viéndolo con esta definición, ocurre lo mismo. Este conjunto de parejas ordenadas ya no sería una función, porque ya no cumple esta propiedad. Dice: si a, b y a, c pertenecen a la colección, entonces aquí el 10,7 y el 10,3 pertenecen a la colección. Entonces nos fijamos en estos dos elementos. Dice que si dos elementos, o dos o más elementos, pero al menos dos, tienen el mismo primer elemento, en este caso el 10, miren, aquí está el 10 y aquí está el 10. Entonces lo que se debería de cumplir para que fuera una función es que b tendría que ser igual a c, es decir, 7 tendría que ser igual a este otro número, pero claramente 7 es diferente de 3. Y entonces eso hace que esta colección de pares ordenados ya no sea una función. Y es lo que dice aquí. En otras palabras, la colección no puede contener dos pares distintos. Aquí hay dos pares distintos con el mismo primer elemento. Pues eso nos dice que esta colección no es una función. Y se puede ver que esto tiene que ser así, porque si se permitieran que dos elementos diferentes con el mismo primer elemento tengan como segundo elemento de números diferentes, lo que estaríamos haciendo es que a este 10 le está correspondiendo dos números, al 7 y al 3, y pues es lo que no queremos para que sea una función. Dejo hasta aquí este video y te espero en el siguiente. Hasta luego.